Bien, continuamos nuestra interesante, yo diría, en cierta forma, muy instructiva conversación con nuestro distinguido invitado, Jean Suriel, que en una primera parte hemos hablado de muchas cosas, de cambios climáticos, de aumento de temperatura, hemos hablado de cuáles áreas de nuestro país son afectadas unas más que otras y en qué fenómenos son más afectados. Y te hacía la pregunta allí sobre lo que tiene que ver con el sargazo, el famoso sargazo que muchas veces ha llegado a un extremo incluso desde el punto de vista, vamos a decir, de lo que representa el turismo en República Dominicana. Muchas de nuestras playas se ven afectadas fuertemente por esa situación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mira, Alberto, tiene dos vertientes esa problemática y de verdad que ha sido una problemática para República Dominicana. Y no solamente República Dominicana, el Caribe completo y las costas mexicanas se han visto afectadas en los últimos 10 años por una gran cantidad de estas algas que llegan desde el centro del Océano Atlántico, desde las costas africanas, pero también desde las costas brasileñas. Y lo vamos a explicar. Esas algas se generan en el fondo del mar. Pero, ¿qué sucede? En una primera medida, es beneficiada por el mismo polvo del Sahara que sale desde África. Esto permite que la zona donde está el sargazo pueda incrementar su tamaño y pueda crecer más rápido porque está favoreciendo este crecimiento desmedido, lo mismo que hace con la zona boscosa en República Dominicana. Es decir, es un abono natural también para el sargazo. ¿Qué ha sucedido? Que en los últimos años se ha combinado ese incremento del polvo del Sahara cayendo en el mar con el incremento de la temperatura. Entonces el sargazo muere con el incremento y este calor que se está generando también a nivel marino. Esto incrementa esa cantidad de algas que llegan a las costas dominicanas, afectando al turismo principalmente. Hay otra situación, esta es ya más de índole humano, que sucede de la parte visual, de que se ve sucia, también sí, el olor. Sí, exactamente. Entonces, esta de índole humano es específicamente relacionada con la agricultura en Brasil. Se está desarrollando una agricultura totalmente fuera de control, muy cerca del río Amazonas. Entonces se están vertiendo muchísimos componentes químicos, que son abonos artificiales, que llegan al mar. Esto también ayuda a crecer las algas tipo sargazo, y esto va a incrementar justamente su incidencia en la región del Caribe y sus efectos. ¿Qué sucede cuando llega el sargazo a República Dominicana? Automáticamente las costas se tiñen con estas algas, el olor es desagradable, cuando se descompone también afectan los arrecifes de coral que están en nuestra región caribeña y la costa que por supuesto es bien amenazada. Relacionada directamente con el cambio climático y con la actividad humana. Pero tienen mecanismos y forma de advertir que eso va a venir ya en tal momento, en tal fecha, o eso pasa siempre y la solución es limpiar, o hay otro tipo de forma de cómo prevenir y evitar eso? Lamentablemente la cantidad de sargazo que está llegando a nuestra región nos hace entender que se ha llegado para quedarse. Entonces es cuestión de adaptarse. En los últimos años se han desarrollado algunos proyectos y algunas empresas también están ofreciendo los servicios para poder recolectar el sargazo en el mar antes de llegar a la costa. Esto es una medida positiva. El gobierno no lo había estipulado anteriormente y por eso las playas habían sido afectadas con gran intensidad. Entonces tenemos que año tras año se va a incrementar una vez más porque como está relacionado con el incremento de la temperatura, con el incremento del polvo del Sahara, la actividad desmedida de la agricultura en zonas de Sudamérica, entonces no es un fenómeno que vaya a disminuir. Jean, hemos estado oyendo también que cada X tiempo se da un incremento en el nivel del mar. ¿Cuál es la situación y cuál es el impacto de este incremento del nivel del mar a nivel mundial y lógicamente de manera específica, cómo somos impactados nosotros aquí en República Dominicana?
también este fenómeno relacionado con el mismo cambio climático. Vemos como las zonas polares, tanto del Ártico, que es en el norte, como la Antártida, que es en el sur, está ocurriendo un derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares. Esto automáticamente va a representar un incremento del nivel del mar. Eso es un grave problema, el incremento del nivel del mar, porque por ejemplo nosotros que estamos en la región del Caribe y República Dominicana, que tiene como estandarte la industria hotelera, es afectada de manera significativa. Entonces es un gran problema para la región del Caribe que el aumento del nivel del mar se vaya tornando cada vez más extremos. Vemos como por ejemplo en el Atlántico Norte, porque uno dice, bueno, el aumento del nivel del mar estaría afectando a las zonas de Asia, de Hawái, las costas de Estados Unidos, Europa. No, la región del Caribe es muy afectada por este gran problema, porque por ejemplo al norte del Atlántico tenemos a Groenlandia, que es una gran isla, pero es totalmente congelada. Claro. Se ha registrado un incremento del calor en esa zona y también un deshielo. El Polo Norte, la zona polar del Ártico, también ha registrado un incremento de la temperatura de manera extraordinaria en los últimos años y esto ha devenido con un derretimiento glaciar. Automáticamente esa agua derretida va para el mar. Eso va para, Entonces, República Dominicana se ve afectada porque nuestras costas, imagínate tú, un 70, un 80% de nuestro territorio está rodeado por agua. El Atlántico por el norte, repetimos, y el Mar Caribe por el sur. Hay zonas de República Dominicana, por ejemplo en Samaná, me han enviado fotos de cómo el mar ya ha estado ocupando zonas de playa. Wow. En Samaná, en la zona de las terrenas, también en el este del país, conozco un hotel principalmente en Punta Cana, que perdió prácticamente su zona de playa por ese mismo Y eso es un proceso aumento. irreversible ya. Es un proceso que estará incrementándose, al contrario O sea, que lo que va a de hacer es que va a revertirse, seguir será aumentando. incrementando, exactamente. Jim, si yo te preguntara ahora a ti, desde tu experiencia y lo que tú has podido ver en los últimos años, ¿cuáles son las principales amenazas en materia climática para República Dominicana, donde más tenemos que enfocarnos y prestar atención porque no estamos tan preparados como en otras áreas, desde tu punto de vista? Mira, el país está en una región altamente amenazada, de gran riesgo, muy vulnerable a los efectos del cambio climático y que, dicho sea de paso, nuestra responsabilidad en cuanto a esta gran problemática no es tan significativa como, por ejemplo, los grandes países desarrollados que tienen una emisión de gases contaminantes que son extraordinarias, como Estados Unidos, China, Canadá, Rusia, los países de Europa. Entonces, República Dominicana estará viendo en los próximos 10 años incremento de las sequías, incremento de las inundaciones, incremento de los huracanes. Entonces, estamos hablando de grandes problemáticas que podrían desarrollarse, porque, por ejemplo, si vienen más procesos de sequías, ahí está en juego la seguridad alimentaria. Claro. Pero si vienen también, en ese mismo orden, también con las inundaciones, se produce una inestabilidad en la producción agrícola. La producción de agua en el país, tanto para consumo humano como para utilizarlo en la agricultura, en la ganadería, en sentido general, se verá amenazada también, por supuesto, por este déficit en las precipitaciones en sentido general. Porque vemos cómo todos los años, aunque vamos a hablar ahora un poquito del fenómeno del niño y de la niña. Sí, vamos a entrar en esa parte que lo tengo incluso como uno de los puntos que quiero tratar contigo. Claro que sí. Cuando agotemos nuestra segunda pausa y entremos en la parte final de esta interesante conversación con nuestro invitado Jim Suriel, en apenas un par de minutos continuamos. La sequía ocurre por la falta de agua, afecta a los plantíos e incide en los animales, disminuyendo su forraje o destruyendo su medio natural. La sequía también perturba al sector industrial, gran consumidor de agua. Por ejemplo, la industria papelera precisa grandes cantidades de agua para su producción.
mientras que las centrales nucleares necesitan agua para el enfriamiento. La falta de agua crónica puede incluso secar lagos, como el mar de Aral, que disminuyó a la mitad en 40 años. La sequía se define por un déficit pluviométrico durante un largo periodo en comparación al promedio. Este promedio puede ser más alto en las zonas climáticas moderadas, como el norte de Europa o en América, o más bajo, como alrededor del mar Mediterráneo o en África. La sequía puede afectar a la superficie o a las reservas de aguas profundas. En el primer caso, se habla de sequía meteorológica. La falta de agua afecta a los cultivos, pero muchas veces esta sequía se acentúa por la elección de algunas plantas que precisan un riego intensivo, como el maíz. Los monocultivos de grandes superficies también pueden favorecer una evaporación rápida. El segundo tipo de sequía afecta a los suelos profundos y las reservas, como lagos, glaciares y bancos de nieve. Cuando estas reservas se ven debilitadas, el equilibrio natural también se ve afectado. Esto también puede ocurrir cuando el suelo ya no es lo suficientemente permeable o cuando las aguas son redirigidas tras la intervención del hombre. La sequía no es un fenómeno climático en sí, sino una correlación entre la disponibilidad y la necesidad de agua, aumentada por el hombre, su agricultura y el ganado. También se agrava por algunos usos como las piscinas, el riego de césped y el lavado de automóviles.